Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, vamos a empezar enseguida. ¿Me podéis escuchar bien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a compartir el monitor. ¿Podéis ver el monitor compartido? ¿Sí? Bien. Ahora sí, por ahí me comentáis, sí, ¿no? Bueno. Bien, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este webinar. A los que me conocéis, un saludo, como cada viernes, y a los que no me conocéis, siempre hay gente nueva. Yo me llamo Marc Ribes, soy trader profesional, cofundador de BlackBear. BlackBear es un broker online en España. Nos dedicamos a dar servicio de intermediación con una mesa de trading y de soporte muy avanzada, y luego pues hacemos asesoramiento y formación. Entendemos el trading de una manera bastante particular porque no nos gusta gestionar y nos gusta compartir. Y en este sentido lo que hacemos es enseñar nuestra filosofía de inversión y asesoramos porque evidentemente pues uno de los puntos fuertes pues es bueno, pues ayudar. No nos gusta la gestión y decidir, sino que nos gusta enseñar. Y el asesoramiento pues es una manera también de enseñar, aprender pues a gestionar las posiciones operando. Entonces ahí tenéis la información de BlackBear, de todos los servicios que tenemos. Ahí tenéis el apartado formación. Os envío el enlace, a ver, del fact sheet, que es lo que me soléis preguntar ahí desde el chat. Y respecto a la plataforma, si os gusta y la queréis probar, la podéis probar desde aquí. Podéis pedir una demo y os pasaremos también la demostración de la plataforma, ¿vale? Bien, aparte de esto, tengo escrito un libro. Si os gusta lo que os cuento y os gusta leer, se descarga para el móvil. También hay una aplicación Alex para el smartphone, obviamente, ¿vale? La verdad es que es muy chula, funciona muy bien y la tienes. Ahora estamos actualizando Alex la web porque, bueno, hay que dar cabida a todo lo que hacemos ahora. Es muy diferente a lo que hacíamos hace 2 y 3 años, y desde ahí tendremos un entorno una zona de usuarios más atractiva, porque, bueno, pero nos la puedes pedir por Telegram, como siempre, que funciona muy bien, y te pasamos el enlace para que puedas descargarte la plataforma, o si no, te vas a la Apple Store o a la
Play Store y buscas una plataforma que se llama Handy Trader, ¿vale? Con H y Y. Y desde ahí podrás descargarte la aplicación y utilizarla. La verdad es que funciona súper bien, ¿eh? Bien, luego os explicaba, si os gusta, ahí tenéis un libro. También me dedico a escribir. Tenéis Ignora la multitud, que es el libro que he escrito desde hace un tiempo y lo tenéis disponible tanto en España como en América Latina y también en papel o en formato Kindle o ebook, ¿vale? Me preguntas, Néstor, ¿el libro hace referencia solo al broker de Black Bear o al trading en general? No, el libro es un proyecto mío. ¿Me escucháis bien o es un problema de Jordi? ¿Me escucháis bien o se entrecorta? Bien, ¿no? Vale, vale. A veces pasa, Jordi, aquí también tenemos cable de hecho, a veces tengo dos, Vodafone y Orange, a veces no funciona ni el uno ni el otro, ¿eh? Pero bueno, en fin. Me dice si Amazon paga por subir los libros. Pues la verdad es que no lo sé, porque el tema de los libros es un tema que básicamente lo he hecho por petición de la editorial Profit y es un tema que me apetecía hacer porque a veces me gusta pensar y reflexionar. No es un proyecto al cual pues en esta materia te puedas dedicar, ¿no? Porque eh, no es muy rentable que digamos escribir un libro con el tiempo que le dedicas, pero bueno, sí que ayuda a, no sé, a reflexionar y sobre todo a agrupar las ideas. Entonces, en el momento que me lo propusieron, ya que me preguntáis, la verdad es que lo primero fue decir que no. Básicamente porque creo que era temprano, ¿no? Para hacer un libro que explicara un poco las memorias y demás. Creo que es cierto que hemos conseguido en este tiempo cosas interesantes en estos años, eh, pero bueno, pero a medida que lo pensé decidí que a veces también es cierto de que las cosas se dan cuando se dan, ¿no? Y si las dejas pasar, pues luego igual no se dan. Total, que al final pues he escrito el libro y la verdad es que está gustando bastante. Tanto es así que ya estoy escribiendo el segundo. Eh, este es un libro que creo que es bastante ameno porque explica un poco las vivencias que yo he tenido dentro del sector, ¿eh? Dentro de todo lo que es la banca de inversión, no sé, y está bien, ¿no? Eh, me preguntáis, ¿cuánto tardaste haciéndolo? Uf, pues la verdad es que mucho, porque mientras se daba esto estábamos arrancando la agencia de valores, el broker, y todo el proyecto es muy laborioso porque tienes que hacer muchas cosas aparte del mercado, etcétera, etcétera. Y al final lo hice, hay una presentación, cuando hicimos la presentación, este libro lo he escrito en un barco, escapado en el mar, desconectando de todo el mundo y desde ahí, de hecho, en 4 ocasiones me he tenido que ir a un par de semanas a acabar de escribirlo, ¿no? Y bien, la verdad es que, pues, no sé, creo que ha gustado bastante. Y el segundo va a ampliar un poco la parte de análisis, porque aquí desarrollo mucho la psicología y el encuadre, ¿no? Es explicar un poco la base del máster que hacemos de Black Bear para tratar de enseñar un poco cómo tenéis, creo, que enfocar el aprendizaje en la bolsa, ¿no? Y, este segundo vamos a intentar hablar del análisis, pero de una manera diferente, como me gusta hacer a mí, que es transdisciplinando las materias. Está en todas las librerías, Jaime, lo podéis pedir, pero yo creo que está en todos los países de América Latina ya. Creo que está en todos. De hecho, esta semana estuvo en la Feria Internacional del Libro en México y ya está desde hace un mes aproximadamente en todas las librerías, al menos las principales, ¿vale? Bien, pues en fin, hoy no es, como se dice, no he venido a hablar aquí de mi libro, ¿no? Aunque me habéis preguntado, podría estar horas porque es un proyecto de esos que te sientes especialmente satisfecho, pero creo que el segundo os va a gustar también porque he empezado a escribir y ostras, y me han empezado a venir un montón de ideas que seguro que os va a gustar. Y si
la cosa va bien, pues habrá un tercero y último que va a hablar de gestión monetaria y estrategias operativas. Pero bueno, paso a paso. Jordi, no sé, funciona bien el audio. Yo te recomiendo resetear, ¿vale? Así que, nada, vamos a empezar porque el tema de hoy es especialmente interesante, que es las pérdidas, ¿vale? Para ello, bueno, al final podríamos hablar de muchas cosas, dentro del enfoque de las pérdidas, pero vamos a centrarnos en aspectos interesantes. Cuando estudiáis bolsa desde la manera académica, ¿vale? Te explican que el riesgo en la bolsa se llama volatilidad, ¿vale? La volatilidad es el riesgo, ¿no? Entonces dices, hombre, es cierto porque hay momentos que el precio entra en pánico, ¿no? Y luego te recuperas y quizás en esta zona de aquí pues vendes y luego te das cuenta de que hubieses ganado dinero, ¿no? Esto es la volatilidad. El hecho de que el precio baja o suba, pues por razones que no tienen nada que ver con la realidad de una empresa, de un activo, ¿no? De una cotización. Por ejemplo, Tesla, ¿no? Que ves que la acción está cerca de máximos y piensas, ¿cómo puede ser, no? No tiene mucho sentido. La volatilidad es cierto que es un riesgo, pero yo creo que lo que realmente es el riesgo más importante de la bolsa es uno mismo. Por eso se dice que el 60% del éxito del trading parte de la psicología. Yo, sinceramente, creo que esto de la bolsa más o menos se me ha dado bien por una razón. Y es porque soy una persona bastante fría a la hora de enfocarme al mercado, ¿no? Y creo que eso es realmente una ventaja, porque cuando se asume un riesgo, ciertamente a veces el mercado te pone en duda. Y eso es un problema, porque si tú tienes dudas delante de una posición, esas dudas pues normalmente se materializan en decisiones impulsivas. ¿Qué es una decisión impulsiva? Entrar o salir del mercado porque sí, porque lo hacen los demás, porque lo hace el mercado. Entonces, pienso que la mejor manera de enfrentarse a las pérdidas es con sentido común. Podemos decir, ¿cómo? Vamos a poner, por ejemplo, el caso este de Telefónica, que nos viene muy bien, y ya veréis cómo al final me vais a entender, porque es un proceso en el que todos tenemos que pasar, ¿no? Luego pondremos casos un poco más complejos, pero como por ejemplo el corto plazo, ¿no? Pero fijaros, más allá de la volatilidad, decíamos que el problema es uno mismo, el autosabotaje, yo le llamo. Pero cuando estamos en el mercado, lo que tenemos que tener muy claro es, fijaros, las dudas nos generan incertidumbre, ¿vale? Y la incertidumbre nos lleva a tomar decisiones impulsivas, no razonadas, ¿vale? Hay mucha gente que nos viene a veces y nos tiene inquietudes, ¿no? Y quiere ganar, pues, tantos euros al mes. Y este no es un trabajo de ganar tanto al mes. Esto es un trabajo de ganar a largo plazo, de capitalizarse a largo plazo, ¿no? Si tú tienes dudas, tienes incertidumbre. Y si tienes incertidumbre, tomas decisiones impulsivas, ¿vale? En los últimos años, nosotros hemos acertado en tres fines de mercado. Uno, el MAP, fue llegar y besar el santo, como se dice. Dos, las criptodivisas. Y ahora el mercado americano, lo cuento como tres, pero no debería ser así. Hemos intentado anticiparlo 2 o 3 veces sin éxito en 2 o 3 techos que luego el mercado ha continuado. Pero eso no quita de que realmente tú te puedes estar equivocado, pero si no tienes dudas, si tú sabes el riesgo que asumes y lo que tú haces, no tendrás incertidumbre, porque no tenemos ningún tipo de miedo en asumir que el mercado sigue un camino que nosotros pensamos que no tiene que seguir, ¿no? Y esa
fe en aquello que hacemos nos protege, ¿vale? Yo me fijo, es muy importante esto que os digo, porque yo me fijo mucho, por ejemplo, hoy en día está muy de moda los fondos de valor, hablamos bastante de ellos porque están muy de moda y demás. Y a veces he intentado estudiar de qué manera, por ejemplo, gestionan las posiciones, ¿no? Pues buscando un poco en las carteras, coges un fondo, coges el registro CMNV, miras los últimos informes trimestrales y piensas, viendo los gráficos, cuáles han sido los movimientos y por qué los ha hecho, ¿no? ¿Por qué has incrementado una posición en un valor? ¿Por qué has vendido otro valor? Y al final, con el paso del tiempo, pues al final averiguas o indagas y dices, ¿por qué el fondo de Paramés, por ejemplo, que es el mejor value investor de España y de Europa y uno de los mejores del mundo, ¿por qué si es el mejor o uno de los mejores 36 de sus inversiones, como explica él en su libro, han quebrado? ¿Tiene que ver la conclusión del análisis fundamental en que quiebren 36 empresas? No, tiene que ver en la gestión de los riesgos. No tiene que ver en el análisis o en la predicción. Él analiza arista y sube arista, ¿no? La empresa de pan. Vamos a poner el gráfico. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la gestión monetaria, que es súper importante. Si nosotros tenemos este valor, ¿vale? Si nosotros tenemos este valor y este valor lo hemos comprado, por ejemplo, aquí, y ha caído un 94%. ¿Esto nos hace mejores o peores? Y este es un debate realmente profundo, por eso hago un poco ahí de abogado del diablo y utilizo el mejor, porque, o uno de los mejores, al menos con track record mostrado los últimos 20 años, porque no admite ningún tipo de discusión, ¿no? Yo podría decir que me he equivocado o no en un argumento mío, pero si cogemos un argumento de el que ha tenido el mayor track record y 36 de sus inversiones han quebrado, ¿por qué es el mejor? Bien, no es por el modelo analítico, es por la gestión que hace de los riesgos. Fijaros, imaginaros, ahora nos olvidamos de esto y nos quedamos con el menos 93%, ¿no? Imaginaos que yo me llamo, que nosotros somos un gestor de fondos y tenemos un modelo y nos arriesgamos y compramos OHL, compramos DIA, compramos, no sé, yo qué sé, voy a poner un valor, a ver, que haya subido pues un montón, no sé, vamos a poner ENCE, ¿vale? Imaginaos que hemos comprado 4, 5, 6 valores y de esos 6 valores, ¿vale? Que hemos comprado, decidimos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a simplificar. Imaginaos que hemos comprado 5 valores, ¿vale? Y de estos 5 valores hemos decidido invertir un 20% de nuestro capital, un 20% en cada uno de ellos, ¿vale? 20% de nuestro capital en cada uno de ellos. ¿Qué pasa si nuestra decisión es incorrecta y nos equivocamos en un valor? Perdemos un 20% de nuestro capital. ¿Qué pasa si nos equivocamos en dos valores, uno es DIA y otro OHL, ¿no? Perdemos un 40% de nuestro capital, ¿no? Es un peligro. ¿Por qué? Cuando un valor pierde un 95% que nos puede afectar sobre nuestro capital en mayor o menor medida, a veces es un problema y a veces no lo es tanto. Bien, pues porque lo que hace grande precisamente a Paramés en este caso es que es cierto que de estas inversiones que él hace, ¿vale? Sobre el 20% de capital, que estamos aquí supuestamente, esto va afuera, cuando nosotros en lugar de concentrar la cartera, lo que hacemos es escoger valores que tienen poca deuda, que son poco arriesgados, que tienen buenos negocios, empresas sólidas, invertimos tamaños de posición elevados, sabemos que no tendremos mucha volatilidad. Pero luego, en lugar de meter mucho en muchos valores, lo que hacemos es reducir el tamaño de la posición, porque si yo pierdo este 95% en DIA y en OHL y he comprado el 1% de mi capital en DIA y el 1% de mi capital en OHL, yo entonces he perdido un 2%, ¿no? Si yo lo pierdo todo en dos valores, pues pierdo un 2%. En cambio, pues compro, no sé, Amadeus, multiplico por 3.
Solo con Amadeus, que he multiplicado por 3, ya he recuperado lo de las otras dos. Pero luego a veces, pues, compro un valor que ha caído mucho y es cierto que quizás, imaginaros, en 3 valores he quebrado, pero en uno gano un 1000%, que es esto por 10, ¿no? Sería esto, más esto, más esto, más esto, más... Es decir, que el hecho de saber diversificar y saber, ojo, aguantar una posición a largo plazo, nos permite que los grandes ganadores pues nos dan, en mayor o menor medida, ¿veis?, tasas de rentabilidad que permiten incluso la pérdida total de algunos valores, ¿no? Esto tiene mucho que ver realmente, por eso es el mejor, porque él sí es un value investor, ¿eh? En este caso, él sabe que si tiene que vender esto a 100, lo vende a 100, y si lo ha comprado a 17,5 o a 22, por más que esto pueda caer a 2,5, pues puede estar convencido de que esto vale 40 y va a aguantar hasta 40, pase lo que pase por abajo, ¿eh? Es un comportamiento delante de las pérdidas, un comportamiento que viene dado por un autoconvencimiento en aquello que hace, ¿no? Y vamos al gráfico de Telefónica. No estamos hablando hoy de las entradas, ¿eh? Estamos hablando de cómo enfrentarse a las pérdidas. Y estamos hablando de las dudas. No tiene dudas, no tiene dudas, ¿eh? Sabe lo que hace y elimina la incertidumbre. No toma una decisión impulsiva. Asume el reto y el riesgo de entrar en ese activo. Y se puede equivocar o no en el tamaño de la posición, pero no le importa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso OHL. Cuando esperamos que genere caja positiva. Y si no la genera, pues amén. Pero no todo siempre es poner un stop porque quiero cortar el dolor, porque el tamaño de la posición también forma parte del trading. ¿Entendéis? El riesgo que tú asumes. Y hay momentos que haces apuestas agresivas. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el análisis técnico nos ayuda mucho a esas regresiones de precio. Hoy, en nuestro fondo, fijaros, solo la subida de Telefónica, tenemos un 10% del fondo, nos ha recuperado un 2% del valor liquidativo, un 2%. Y Talgo, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, ahí tenéis la subida de Talgo, tenemos un 10% desde los mínimos, un 2,5%, vamos a ver si nos da un poco más, un 2,5, un 4,5% en dos valores de rentabilidad. Hemos estado con la volatilidad, pero eso nos ha permitido que poco a poco el valor liquidativo del fondo en el momento de la caída, pues lógicamente entrase en una fase de volatilidad. Hemos reducido un montón de cosas y ahora en esta subida de dos activos nos ha permitido recuperar 4,5 puntos que con todo lo que tenemos de liquidez y los cortos y demás, pues poco a poco se va normalizando la posición, ¿no? No podemos, por lo tanto, mirar nunca el resultado en una fase de mínimos, como tampoco podemos mirar el resultado en una fase de máximos, porque aquí ganaremos más de lo debido y aquí perderemos más de lo debido. Esto nos impacienta y nos hace vender, y esto pues muchas veces nos hace pecar un poco de presuntuosos y asumir riesgos absurdos, ¿eh? Hay que entender la propia dinámica del mercado. El dinero se hace cuando el mercado nos permite hacerlo, ¿no? Por eso dependemos de que haya un buen mercado para hacer dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando, fijaros, de cómo enfrentarnos a las pérdidas, ¿vale? Para no irnos del tema. Y estamos hablando de las dudas, ¿vale? Las dudas generan incertidumbre. Por lo tanto, dudar genera la incertidumbre, que es la volatilidad, ¿no? El autosabotaje que viene porque tomamos decisiones impulsivas, ¿eh? Quiero cortar el dolor, ¿vale? Juan Carlos, dices, ¿cómo podemos fiarnos algo de todo esto? No entiendo bien la pregunta. Vale, me preguntas arriba. Vale, espera, ¿eh? Luego, si quieres, como es una pregunta muy larga, lo comentamos, ¿eh? Fijaros, para mí, la recomendación que yo os doy es dar estructura y orden a vuestra operativa, ¿vale? De hecho, si a alguien le gusta el planteamiento, es un poco la base del libro que os explicaba al comienzo, ¿no? Intentar dar estructura y orden. Fijaros que al final
yo os planteo, yo lo he planteado así, el proceso operativo, que al final es lo que hacemos, es decir, oye, ¿qué es lo que yo hago? ¿A qué me dedico? Bueno, pues yo me dedico a operar. Yo hago un proceso, un procedimiento operativo, ¿no? Y ese procedimiento consiste en, primero, el análisis, ¿vale? Yo le llamo selección de valores. La selección de valores tiene un doble objetivo, que es decidir en qué activos opero y estilo de trading, ¿vale? Estos son los dos objetivos de la selección de valores. Y luego, dentro de la selección de valores, pues luego paso ya a lo que es la operativa, ¿no? Y la operativa se compone de la gestión de la pérdida. La gestión de la pérdida es el setup, el stop loss, tamaño de la posición y el break even. Y luego la gestión de los beneficios. Bien, si entendéis esto, ya tenemos bastante ganado, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo hacerlo. Fijaros, imaginaos que le dedicamos, como hacemos todos cuando empezamos, mucho tiempo al setup, ¿vale? ¿Qué es el setup? Entrar. Empezamos a decir, ostras, entro porque ha cruzado la media de 30 semanas, o porque ha roto una resistencia, o porque hay una vela de cuerpo grande. Bien, necesitamos continuidad de la tendencia para ganar dinero, ¿no? Pero si solamente entramos porque hemos visto un patrón, luego el patrón puede fracasar, como aquí, y tener una caída continuada. No todos los patrones de ruptura tienen continuidad en la tendencia. Aquí sí, pero aquí no. Entonces, lo que tenemos que entender muy bien es que el trading tiene diferentes partes, ¿vale? Antes veíamos la gestión más tradicional, más value, el tamaño de la posición forma parte de la gestión del riesgo. Tú puedes quebrar 36 empresas si luego las otras 36 pues has doblado o triplicado el capital, ¿no? El rentabilidad riesgo te compensa. En este caso, nosotros cuando hacemos operación más táctica, el tamaño de la posición es absolutamente elemental. Fijaros cómo todo esto se encaja luego en un planteamiento pues operativo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. En la web lo podéis ver, fijaros, lo podéis ver bastante. Aquí en la web se puede ver bastante bien, porque de hecho el planteamiento, cuando hacemos un estudio, todo este planteamiento de la selección de valores y demás, pues al final lo tenéis aquí en esta newsletter. Yo he diseñado un modelo, ahora estamos evolucionando todo esto porque estamos haciendo un estudio de abajo arriba y de arriba abajo, pero fijaros qué interesante es el planteamiento analítico, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, aquí, yo he diseñado un modelo, ¿vale? En el cual tenemos varias etapas del mercado. Tenemos un mercado alcista, bajista, lateral, ¿no? Y en función de los estadios del mercado, vamos pasando por cada etapa. Yo aquí lo que defino es el estilo de trading y los activos en los que opero. Y eso me determina mucho lo que hacer, ¿no? Por ejemplo, fijaros, imaginaos que estamos en un mercado alcista. ¿Qué quiere decir un mercado alcista? Que sube el Dow Jones, que sube el Nasdaq, que sube el S&P, que sube el Eurostoxx, que sube el DAX, que sube el IBEX, que sube todo. Y hay una corrección. Encima, de los 35 valores del IBEX, el 80% alcistas. De los 30 valores del Dow Jones, el 80% más alcistas. De los 100 del Nasdaq, el 80 o más alcistas. Y te das cuenta de que hay un montón de valores alcistas. Si estás en esta situación, pues te encuentras en una situación de un mercado sano y fuerte. Si estás por encima del 80%, significa que el mercado está muy fuerte. Esto es fuerte compra. Esto es compra, ¿no? Y swing, ¿no? Entonces, cuanto más converge el mercado, más sano está.
Pero llega un momento que empezamos a bajar el 50%, como ahora, y nos ponemos defensivos. Yo no estoy 50%, no estamos 50% en liquidez por temor. No, es que tengo miedo, es que no quiero asumir riesgos, no, porque yo tengo un modelo. Me dice, oye, el mercado alcista con menos del 50% defensivo. Beta es comprar ETFs o índices y ya está, o por 20% cash. Ahora ya hemos pasado de alcista, porque esto va rotando a distribución. Europa está bajista, Estados Unidos distribuye. Bueno, si estoy en distribución, puedo abrir cortos. Market neutral, la semana pasada os decía, ahora estamos intentando ver de ponernos cortos en Tesla y largos en autos europeos, por la diferencia de valoración. Market neutral, da igual que suba o baje, si cae más Tesla de lo que caen los autos europeos, ganaremos dinero, si sube más Renault y BMW que Tesla, ganaremos dinero con esa operación, es un market neutral. Mercado bajista, lo mismo. Si el mercado bajista se acelera, solo cortos. Ahora estaríamos aquí, en una fase neutral en el mercado europeo, esperando el rebote para abrir cortos, y en una distribución que también podemos abrir cortos, pero todavía no estamos en un mercado que esté bajista para decir solo cortos. Es una modelación del mercado. Definimos el estilo de trading, ahora mismo market neutral, cuando el mercado está súper fuerte, swing. ¿Qué es swing? Lo que nos gusta hacer a todos. Todos queremos hacer trading a muy corto plazo. Pues cuanto el mercado más sano está, más hay que apretar. Cuando el mercado está menos saludable, más tienes que tener claro que tu objetivo es cuidar tu capital, porque los stops saltan. Y la gente pierde dinero porque no se fija en esas cosas. Cree que operando de la misma manera tendremos los mismos resultados siempre, ¿no? Y cada mercado tiene sus fases, sus etapas, etcétera. Yo intento hacer un análisis del mercado simplemente basado en esto aquí. Hoy en día analizamos 4.600 empresas y tenemos unos indicadores de amplitud que son muy potentes. De hecho, los vamos a incorporar en enero en la newsletter, porque ahora cada vez somos más y nos permite pues, poder acceder a todos estos datos. Y realmente es un avance. Fijaros cómo de la teoría, ¿no? Del dudas, incertidumbre, pues pasas primero a ordenarte. Dices, vale, yo tengo la selección de valores, decido los activos que opero y el estilo de trading. ¿Qué toca ahora? ¿Más liquidez? Pues liquidez. Entonces, la psicología, evidentemente, cuando no tienes un análisis concreto que te ayuda a entender mejor el mercado, pues tú ves este valor y dices, ostras, yo lo quiero comprar. Mota Engel, empresa portuguesa, la vendimos ahí. Yo quiero comprar este valor desde aquí, porque lógicamente ya había caído desde sus máximos, fijaros, pues un 25 o 30%. Y no la puedo comprar. O Covestro. Ahí tenemos, ¿no? Gracias a la disciplina, lo que para unos es la necesidad imperiosa de comprar un valor porque se escapa al mercado, gracias a la disciplina es, vamos a dejar que pase esto y fijaros que Covestro, pues de máximos a mínimos, 52, ya un 46%. ¿Semana de subida? Bueno, vamos a ver qué pasa. Y así sucesivamente el mercado nos dota de herramientas para poder construir un modelo analítico con sentido que va más allá de lo predictivo, simplemente para tratar de tener una ventaja en la operativa. Si somos 100% values, pues compraremos aquí porque está barato, pero esto puede caer pues un 30% más. Si decidimos utilizar el análisis técnico, pues quizás pagaremos más caro, pero nos aseguraremos de que el sentimiento del mercado pues ha cambiado. Entonces, todo tiene ventajas e inconvenientes. Ahora, el inconveniente principal es no entender las cosas y caer en el sesgo predictivo, en el análisis, ¿no? Por lo tanto, fijaros que al final la incertidumbre la eliminas con argumentos lógicos. Y yo siempre digo, para ganar dinero en el mercado a veces hay que arriesgar, pero los riesgos se asumen desde el conocimiento. Nosotros hemos aprovechado bien esta subida de Telefónica, ahora ganamos dinero, pero con esta estructura de precios, pues no la vamos a vender. Es absurdo, ahora es mantener, ¿no? Y eso te permite
por ejemplo, vamos a poner el proceso operativo, ¿veis? Más allá del setup, que es lo menos importante de todo el proceso, el stop loss, ¿no? El tamaño de la posición y demás. Fijaros cómo también a veces escalar la posición, que es la gestión monetaria y la gestión del beneficio, es absolutamente elemental. Fijaros, algo tan simple, nosotros siempre os enseñamos a tener modelos analíticos prácticos, pero luego tener también esto de aquí. Esto de aquí es lo que dentro de la operativa, de la selección de valores, a ver, ¿cuál es el estilo? ¿Me protejo en liquidez o no? ¿Soy más agresivo? ¿Soy menos agresivo? ¿Cómo enfoco la operativa? ¿Mercado más sano? ¿Hago trading más táctico? ¿Mercado lateral? Pues tienes que hacer trading en rango si quieres. En este caso, el histórico del swing, por ejemplo, a nosotros muchas veces nos pregunta, no, hay mucha gente que nos pregunta, ostras, es que aún a pesar de que sigo los webinars me cuesta sacar el mismo resultado. ¿Por qué? Por la impaciencia. Nosotros hemos tenido un drawdown del 9% en el 2015 y del 4% en esta caída del IBEX que ha caído un 20%. Entonces, ¿cómo puedes conseguir un drawdown? No es que estos de Black Bear saben mucho, analizan muy bien. No, no es una cuestión ni de saber ni de analizar, es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de mantenerte firme cuando el presupuesto no arranca, porque la codicia te llevará a incrementar el número de operaciones en un mercado débil. En cambio, en un mercado fuerte, querrás consolidar un 10% de beneficios porque habrás hinchado mucho el tamaño de posición. Entonces verás mucho dinero y tendrás que estar impaciente hasta que acabarás liquidando una posición. Y eres capaz de ver un menos 40% e incapaz de ganar un más 200, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño de la posición es incorrecto. Nosotros arriesgamos poquito y controlamos el presupuesto. Si el mercado se mueve en tendencias, ¿no es más inteligente incrementar la posición y el riesgo a medida que el mercado se desarrolla? Entonces, ya estamos teniendo una actitud positiva con las pérdidas. ¿Por qué? Porque yo decido lo que quiero perder. Y ya está. Entonces, perder un 4% con un mercado menos 20, pues para mí es una suerte. Porque me permite entrar a mejores precios. Ya lo habéis visto, ¿no? Covestro, Engel, ¿no? Entonces, presupuesto de riesgo, gestión monetaria, que puede ser a un nivel táctico de esta manera, o si tenéis carteras de acciones, las empresas de super riesgo, pues meter el 1% del capital. Si quiebra UHL y estás invertido, pues no pasa nada, pierdes el 1%. Y en empresas sin deuda y con visibilidad de negocios, pues puedes arriesgar más, ¿no? Y todo eso se canaliza siempre pues a que no estamos exentos de equivocarnos, ¿no? Porque al final en la vida siempre las cosas se pueden torcer. Pero lógicamente cuando hacemos trading desde la predicción y no desde el plan, acabamos mal. Y cuando hacemos un trading que parte del orden, que parte simplemente de entender muy bien cuáles son los inputs, que es esto de aquí, y desde aquí empezamos a trabajar, damos pasos de gigante, porque empezamos a entender que esto de la bolsa no se trata de predecir, no se trata de, me pongo un gráfico del TIC y ahí gano dinero, ¿eh? Porque evidentemente hay tendencias, hay soportes, ¿no? Se puede hacer scalping de muchas maneras, pero claro, aquí vas a buscar puntos muy reducidos que lo que te va a llevar es a que, como tendrás la necesidad de ganar dinero, pues te asumirás lotes enormes, ¿eh? Porque para ganarte $7 y pagar de comisión pues 4 o 5, pues hombre, tendrás que comprar 20 contratos. Entonces 20 contratos es un futuro. Un futuro, un día, por lo que sea, tienes un problema y no ejecutas el stop y pierdes 3.000 euros, ¿no? El tamaño de la posición marca claramente la diferencia y evidentemente lo que es controlable en el mercado es la tendencia primaria, que se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, un gráfico de 4 horas. Lo que parece una debacle en el Nasdaq, pues ahí pues bueno, pues es una consolidación de una subida, ¿veis? En esta resistencia-soporte y que si consolida y rompe este nivel,
pues ya tenemos liado el rebote, ¿no? Y eso es un poco lo que ahora mismo, por ejemplo, estamos esperando, ¿eh? Después de esta corrección, ver si el rebote se prolonga para abrir cortos en el Nasdaq, precisamente porque el modelo de análisis nos da la confianza, la seguridad de que a pesar del +3 que vimos el otro día, el mercado americano ha entrado en distribución. ¿Veis? Definir el estilo de trading. Entonces, volvemos al tema de base, ¿no? Que es enfrentarse a las pérdidas. Bien, no hay que enfrentarse a las pérdidas con rabia, con ira. No hay que enfrentarse a las pérdidas peleándose con el precio. No hay que enfrentarse a las pérdidas comprando más. Comprar una posición perdedora más veces y al final meterlo todo en Abengoa AB porque si era una buena acción a 3, a 0,01 es mejor. Estos sesgos psicológicos nos destrozan en el mercado. Lo que no funciona, fuera. Y lo que funciona hay que dejarlo. Es más, apretar. Por ejemplo, Telefónica, ¿veis? Cómo rompe resistencia con esta vela de cuerpo grande, dando continuidad al rebote. Pues, por ejemplo, en una gestión de, igual que en un trading más táctico, si tú abres varias posiciones y arrancan, tú puedes poner el stop break-even. En el momento que tú pones el stop break-even pierdes 0 y liberas presupuesto. Cuando tú tienes una cartera, nosotros, por ejemplo, tenemos 47% liquidez, 6% en oro. Y luego tenemos una cartera de valores. Talgo, ya habéis visto lo que pensamos de Talgo. Y Telefónica, pues que nos está dando mucho valor ahora y recorrido, ¿no? Bien, pues ahora mismo la acción de Telefónica, yo puedo liberar el 10% del capital para comprar acciones que yo quiero tener y este porcentaje de Telefónica que yo voy a dejar correr, si veo que hay un agotamiento en esta subida de Telefónica, quizás podré incluso tener un 60% de liquidez y seguir defendiendo la estrategia si es que el mercado bajista se impone y se acelera. ¿Veis? Lo cual, en lugar de enfrentarte a la pérdida desde el miedo, pues nos hemos enfrentado desde la astucia, desde otra vez eliminar la duda, que es con argumentos lógicos, estudiar bien los fundamentales, ver los resultados, ver un poco el análisis técnico, el movimiento del precio, lo que, por ejemplo, ahora el mercado está débil, pues nos esperamos gracias al análisis técnico a entrar en Covestro, en Mota Engel, en un montón de valores. Gracias al análisis técnico reducimos técnicas reunidas antes de caer. Gracias al análisis técnico aguantamos ahora Telefónica porque está fuerte alcista. Gracias al estudio del mercado y de los factores oferta-demanda, pues hemos apretado en Talgo. Y así sucesivamente, pensar, tener una autoconfianza indestructible. Porque las dudas, sin lugar a dudas, generan incertidumbre. Y la incertidumbre en el mercado nos mata. Cuando tú aceptas comprar un valor bajista, pero entiendes muy bien los argumentos de aquello que has comprado, pues lógicamente tienes una ventaja. Porque a pesar de que puedas tener una volatilidad, nos pasó en 2016 con el Brexit, esa volatilidad la compras y no te importa, porque a veces sabes que para tener un beneficio pues más o menos importante, a veces tienes que pasar por un proceso de volatilidad y delante de eso te protege la diversificación. O sea, el tamaño de la posición. Acordaros un poco del comentario que decíamos al comienzo de el tamaño de la posición protege a un value investor de haber quebrado 36 de sus empresas, ¿no? Por lo tanto, esto ratifica mi tesis, mi opinión de que el mejor trader value no es precisamente el análisis de las empresas lo que hace ganar dinero, sino la capacidad de saber gestionar las pérdidas y dejar que las cosas pasen, dejar que las tendencias
se desarrollen con normalidad y no querer amarrar hasta el último euro. Eso es un poco, en resumen, lo que yo creo que es importante a la hora de gestionar las pérdidas, que es erradicar la incertidumbre con argumentos, con orden y con estructura, ¿vale? Si somos capaces de entender esto y plasmarlo sobre un plan, creedme que habéis dado un paso importantísimo. Un plan que incorpore un presupuesto que os encorsete a asumir o incrementar los riesgos. Si el mercado tira y se alinea con vuestra hipótesis, vosotros más. Break-even, más presupuesto. Yo arriesgo un 3%. Por ejemplo, tener controlado el histórico. No hace falta tampoco hacer una matriz de datos. Simplemente cuántos trades he hecho, cuántos he ganado, cuántos he perdido, cuántos he salido en tablas. Por lo tanto, he acertado pues, algo razonable. Cuando gano de media gano un 15, cuando pierdo de media he perdido un 8, cuando más he ganado ha sido un 60 y pico, cuanto más he perdido ha sido un 15, rentabilidad riesgo un 89. Con estos datos, pues más o menos sé lo que puedo esperar de este sistema. Gracias al presupuesto, sé que puedo tener un drawdown del 9%, si tengo 3 tramos bajistas de mercado. Puedo tener en un mercado como este, pues un 3-4% de drawdown, no está mal, ¿no? Gracias a tener el modelo analítico que me define lo que veíamos, ¿no? El proceso de selección de valores, el estilo de trading y demás, pues yo me puedo defender pues con un, bueno, pues haciendo liquidez, ¿no? Decidiendo que puedo estar un 50% ahora mismo en cash, esperando y viendo cómo esto cada día tiene más valor porque hay valores que han caído un 50 o un 60% y están en zonas muy atractivas, ¿no? Y así, aunque el mercado caiga, que eres capaz de generar más expectativa de beneficios porque precisamente, pues, como os decía, hay valores que teníamos hace unos meses y han caído un 40 o un 50% y eso nos va a permitir pues comprar el doble de acciones que teníamos y de esta manera pues, bueno, pues aprovechar esa volatilidad que a veces molesta pero que también forma parte de la operativa, ¿no? Al final, como os decía antes, estructura y orden con un plan de trading adaptado que nos permita más o menos trabajar de esta manera, teniendo un modelo analítico que nos dé una ventaja, no un modelo predictivo porque no existe. Luego saber gestionar bien las pérdidas, en qué nivel pondré el stop, si es que pongo el stop, si no pongo el stop en un valor de mucho riesgo porque me va a saltar seguro, pongo un tamaño de posición reducido, cuánto a riesgo, tamaño de posición, stop loss, en el momento que tengo un beneficio lo protejo, luego libero un capital para invertir más y asumir más riesgos. Y luego los beneficios. Dejar correr la tendencia. El beneficio, la capacidad que tengamos de doblar en algunas acciones o de generar una expectativa de puntos en una operación de muy corto plazo, la capacidad que tengamos de dejar la tendencia fluctuar nos va a permitir corregir el drawdown de mercados complicados. Si no somos capaces de dejar correr los beneficios, pues lo tendremos también muy complicado. Así que estos son los consejos que quería compartir hoy con vosotros. Estos consejos de cómo enfrentarse a las pérdidas. Pues bien, la respuesta es erradicando las dudas con argumentos lógicos, estructura y orden. Bien, ¿me hacéis alguna pregunta por ahí? Juan Carlos, me dices, con una crisis financiera en ciernes, viendo que la industria de fondos cataloga el 80% de los fondos de inversión como basura, en la gestión pasiva de un total de 90.000 fondos de inversión a nivel global, y aquí se comercializan entre 5 y 15.000 fondos. Vemos que se prohíben las opciones binarias, los CFDs, en Forex, se restringen a los retails por la manipulación de los market makers con plataformas como MT4. Los warrants también, idem
de idem, manipulados por market makers, las preferentes PUFO, la deuda subordinada, los fondos garantizados en rentabilidad financiera negativa, los fondos de pensiones igual desde el 99, el 90% con rentabilidad negativa. Vemos multas por manipulación de mercado de divisas a bancos de inversión americanos, estafas a salidas a bolsa de Bankia, pérdida de 100.000 millones a accionistas y otros 70.000 millones ampliaciones de capital según Rato, entregando otros 70.000 millones en ayudas financieras al rescate bancario. Vemos las pérdidas del sector inmobiliario por las crisis del 2010, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no sé si es un pensamiento tuyo, Juan Carlos, o estás recitando un capítulo concreto de mi libro, porque más o menos dices exactamente lo mismo que escribo allí, ¿no? Sí, es así, pero te puedes poner en cualquier sector, porque el mundo en general pues funciona así, desafortunadamente. Yo creo que vivimos en un mundo que es carente de valores, pero afortunadamente pues siempre se puede hacer las cosas bien. Nosotros intentamos hacerlo. Insisto, la única manera de combatir estas cosas es con el conocimiento, conociendo estas cosas. Y es así, pero al final, si tú entiendes esto, evitarás lo que no hay que hacer. Y a partir de ahí, pues puedes dar pasos para hacer las cosas bien. Hay muchas, afortunadamente cada vez hay más, muchas empresas que estamos intentando cambiar las cosas, ¿no? Porque creemos que hay otra realidad. Nosotros hoy en día decimos que somos el único broker del mundo que dice a sus clientes que no operen. Porque es así, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el sentido común siempre acaba imponiéndose y cuanto más es la información, más exigentes somos todos. Pero también es cierto que hay mucha gente que compra todo esto que tú comentas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces, a veces buscamos culpables, pero el culpable yo creo que siempre es uno mismo, porque tenemos que ser dueños de lo que decidimos. Y luego eso nos permite, creo yo, aprender de los errores. Todos nos hemos equivocado, todos absolutamente, en las decisiones que uno toma. Entonces, esto es aplicable en todo, en todos los sectores. La comida, que todavía es peor. Entonces, yo creo que esto es una realidad que hay que conocer, hay que entender y a partir de ahí, pues hay que evitarlo. Y ya está, no tiene más. Pero hoy en día hay mucha gente válida en este sector que intenta hacer las cosas bien desde la transparencia y estoy convencido de que es el futuro, porque si os fijáis, lo que son las empresas fintech están ahora mismo hasta en la sopa y no es más que una revolución en el sector financiero que va a cambiar este sector, pero vamos, a tope. O sea, nosotros, para ponerte un ejemplo de esto, Juan Carlos, estamos haciendo empresas que exportan, ¿vale? Hacen seguros de cambio, que son coberturas, ¿vale? Y hasta la fecha tú te ibas al banco y te hacía un seguro de cambio, no sé, de 100 millones de euros para exportar, ¿no? Imagínate que tienes 100 millones de ventas al extranjero y te hacen un seguro de cambio. Nosotros hemos hecho una cobertura, ¿vale? Una empresa que creo que es el Banc Sabadell, le cobraban 10.000 euros para hacer una cobertura y con nosotros pues le ha costado 1.000. O sea, es sustancialmente inferior. Pero es que es tan fácil como ponerte corto en el eurodólar. Es que no tiene más. Claro, si tú vas al banco, no sabes cómo funciona el mercado y estás haciendo simplemente un producto que el banco te está cobrando 300 pips de spread, ostras, es un robo. Y ha funcionado así pues desde años B. O te vas a Santander a comprar una acción alemana y te van a cascar el 1% de comisión. El 1%. Cuando nosotros cobramos, creo, de 0,10. 10 veces más. Todo esto, obviamente, va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más información y la gente, pues cada vez podemos tener plataformas como esta, que son plataformas absolutamente institucionales. Y eso es una ventaja. Por lo tanto, estoy convencido de que esto va a cambiar seguro,
porque va a toda velocidad. Y está bien que sea así, porque hay cosas que realmente pues, son lamentables. Pero sí, pensamos, Juan Carlos, en este sentido igual. Es decir, de hecho, creo que ya no descubrimos nada, al menos en estos espacios. Siempre hay gente nueva en el sector que a veces es más fácil ser seducido, ¿no? Por mensajes engañosos que por mensajes realistas. Pero bueno, allá yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica y intentar aprender de las decisiones, que es un poco lo que nos corresponde a nosotros mismos como personas, ¿no? Pero bueno, en fin. Bien, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos ahí, ¿vale? Como siempre os digo, gracias por la asistencia. Creo que era interesante hablar de las pérdidas, de cómo enfrentarse a ellas. Bajo mi punto de vista, con esto termino y repito, con conocimiento, estructura y orden. Si controláis las dudas y la incertidumbre, luego las decisiones que toméis repercutirán seguramente en ganancias. Así que buen fin de semana a todos y hasta la próxima.